Yo quiero hablar hoy sobre 7 cosas que la iglesia hace que no se puede hacer en más ningún lado. Diga conmigo, la iglesia es esencial. La iglesia es esencial. Y hay 7 cosas que yo voy a comenzar a enseñar hoy y la vamos a terminar el próximo domingo, que se hacen en la iglesia, que se hacen solamente en la iglesia del Señor, y que son 7 cosas o tareas que tiene la iglesia que son esenciales en el mundo, únicas, y por eso la iglesia no se detiene, no importa las circunstancias, no importan las crisis, no importa las situaciones. La iglesia, al hacer estas cosas, le recuerda al mundo que Dios es esencial en sus vidas. Lo triste de este tiempo, como pastor, que hemos visto y que hemos escuchado, si usted me sigue el hilo, es que sabemos que para el mundo secular o para el que no tiene a Dios, sabemos que la iglesia para ellos no es esencial. Sabemos que si fuese por el mundo y si fuese por el enemigo, la iglesia estuviese cerrada. Si fuese por los que planifican las cosas, independientemente sea por la razón del coronavirus, o sea por el entretenimiento, o sea por distintas razones, para muchos es mejor no estar en la iglesia o venir a la iglesia, porque eso es lo que desea su corazón. Pero lo triste de este tiempo ha sido que inclusive muchos creyentes no necesitan de la iglesia, que inclusive muchos creyentes o llamados discípulos de Jesús piensan que la iglesia no es esencial. Y yo quiero hablarte de 7 cosas que hace la iglesia que nos hace únicos y que nos hace esenciales. Y cuando yo hablo de estas cosas, las hablo porque estas cosas las hacemos porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios, habita en la iglesia. Las hacemos porque es la voluntad de Dios. Las hacemos porque desde el punto de vista de Dios son importantes. Amén. Estas 7 cosas son el evangelismo. El evangelismo. Número 2, el discipulado. Número 3, las misiones. Número 4, la adoración. Número 5, la oración. Número 6, la comunión. Y número 7, el ministerio. Así que vamos a hablar de las primeras 3 o 4 en este domingo. Y no se pierda el mensaje del próximo domingo, que vamos a poder terminar este mensaje si Dios así lo permite. ¿Qué hace la iglesia diferente? ¿Qué hace la iglesia única? La iglesia es esencial porque la iglesia evangeliza. Dile que está al lado tuyo, o díselo, o te lo puedes decir a ti mismo. La iglesia es esencial porque la iglesia evangeliza. Al evangelizar, le estamos recordando al mundo constantemente que esta tierra, que esta vida es temporera. Al evangelizar, la iglesia es la única institución sobre la tierra que le recuerda al mundo que esta vida es temporera, que en esta vida hay aflicciones, que en esta vida hay pecado, hay sufrimiento, pero al evangelizar le recordamos al mundo que hay un Dios a quien le rendimos cuenta. Le recordamos al mundo que hay un Dios que vive en la eternidad y ha preparado una mansión y una vida postrera, una vida eterna que es mucho más importante y mucho más grande que la vida de esta tierra. Evangelizar es hablarle al no creyente la verdad de Dios. Evangelizar es hablarle al que no tiene conocimiento de Dios sobre el amor de Dios. La Biblia dice que evangelizar se le puede llamar también como el ministerio de la reconciliación. La iglesia desde sus comienzos
la iglesia evangelizaba y oraba para no tener temor en medio de las amenazas para poder proclamar el evangelio. Hechos 4:29 dice: Señor, la iglesia orando, mira sus amenazas. ¿Qué amenazas? Las amenazas de los fariseos, las amenazas de los que estaban en contra del nacimiento de la iglesia. Ellos oraban en Hechos 4:29: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Hermano, el evangelismo es una función esencial de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no cierra en tiempos de coronavirus o en tiempos de pandemia? ¿Por qué la iglesia no cierra en naciones donde el Islam predomina y hay sufrimiento a causa de la fe? ¿Por qué la iglesia no cierra si el gobierno es comunista y no cree en las iglesias o en la fe o en la práctica de la religión? ¿Por qué la iglesia no cierra cuando el gobierno o hay anarquía o hay estabilidad o hay un cambio de gobierno? La iglesia no cierra. ¿Sabes por qué no cierra? Porque la iglesia tiene una función esencial de llevar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo le da el poder a la iglesia de proclamar el evangelio sin temor. Asimismo, como en Hechos 4, versículos 29 y 30 vemos que la iglesia ante las amenazas oraba para no perder la fuerza y la valentía de predicar el evangelio. Asimismo, nosotros oramos en este tiempo para que en medio de esta pandemia, en medio del coronavirus, podamos nosotros seguir proclamando el evangelio sin temor, sin miedo, en medio de todos los testigos que están a nuestro alrededor. Los testigos de nuestros hermanos en la fe, los testigos en nuestras comunidades, los testigos en nuestros trabajos, los testigos son todos aquellos que van a cruzarse al frente de tu vida, en tu camino, que Dios los va a poner ahí. Nosotros no vamos a tener temor de hablarle del Señor. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios. Hablando del evangelio, de la nueva vida en Cristo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, y diga conmigo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice 2 Corintios 5, versículo 19, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, sin tomar en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Así que tú y yo tenemos un ministerio que no cesa, no importa la circunstancia, que es esencial, y se llama el ministerio de la reconciliación. Esa es una tarea, es una función esencial de la iglesia. Por eso la iglesia es esencial, porque la iglesia tiene la autoridad delegada por Dios para hablar al mundo perdido, para hablar a aquel que no tiene conocimiento de Dios, y a través del mensaje de Cristo unir al hombre con Dios. Esa es una tarea importante. Desde el punto de vista de Dios es esencial. Desde el punto de vista de Dios es la tarea suprema. Es la razón por la cual estamos aquí. Porque evangelizamos. La iglesia es esencial porque evangelizamos a los que no tienen conocimiento de Dios. Yo te pregunto, ¿eso es importante? Quizá la respuesta tuya es sí. Te voy a hacer una pregunta. Ya sabes que es importante. La pregunta es si eso es importante para ti. Si eso es una función esencial en todo tiempo. Para la iglesia, hablarle al que no tiene conocimiento, o al que no sirve a Dios, o al que no practica la verdad de Dios para que se convierta y se reconcilie con Dios, es una función esencial. Si ves a alguien por ahí cerca, de cara a cara, dile: evangelismo es una función esencial tuya y mía.
La segunda función esencial que quiero que ustedes vean conmigo es el discipulado. 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 Solamente la iglesia tiene la responsabilidad de discipular a los que se convierten. Jesús dijo en Mateo 28, versículos 18 y 19, dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Ahí vemos el evangelismo. Y ahorita vamos a ver las misiones también, pero id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y dice Jesús, dijo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Cuando una persona se convierte, escucha bien esto, cuando una persona se convierte, ¿cuántos se han convertido aquí? Se despierta un hambre de crecer. Se despierta un hambre por la palabra de Dios. Se despierta un hambre por mantenerse conectado al lugar donde se discipula. Por esa razón, Dios instituyó la enseñanza. Porque Dios sabía que cuando una persona es despertada a fe, cuando una persona se convertía, cuando una persona entregaba su corazón, necesitaba formación. Y Jesús dijo, id por todo el mundo y prediquen. Pero también dijo, enséñalen todo lo que yo les he dicho. El discipulado, escucha bien, es la enseñanza continua de los creyentes nuevos y es la enseñanza continua de aquellos que perseveran en la enseñanza de Dios, mientras se modela esa enseñanza. Amén. El discipulado es yo enseñaré a otros lo que Dios quiere que yo le enseñe, pero a la misma vez se lo modelo con mi vida. ¿Dónde se da eso? En el contexto de la iglesia. ¿Dónde se da eso? En las relaciones entre los hermanos, con gente más madura en la fe. La iglesia tiene una responsabilidad de evangelizar como función esencial, pero también tiene una responsabilidad de discipular. Discipular es formar, hermano, y esta labor tiene que continuar. Hayan emergencias o no hayan emergencias, hayan situaciones o no hayan situaciones, hayan crisis o no hayan crisis, la labor de discipular y de enseñar a aquellos que han creído y que perseveren en las enseñanzas de Jesús es la labor esencial de la iglesia. El mundo no lo va a hacer. El mundo no le interesa que el que ha escuchado de Dios se ha formado y se ha ministrado todos los días con la palabra de Dios. Al mundo no le interesa que si tú te convertiste, te enamores de la palabra de Dios y te enamores de los principios de crecimiento que van a hacer de tu vida una vida diferente. A los que diseñan los programas y las series de televisión no les interesa, la mayoría de ellos, que tú crezcas a la estatura de Jesús, que esa es la meta del discipulado. No les interesa formar tu carácter, no les interesa crear en ti un hábito de congregarte, no les interesa crear en ti un hábito de buscar la presencia de Dios cada día, de escuchar a aquellos que están maduros en la fe. Pero la iglesia piensa diferente, la iglesia es diferente, la iglesia tiene una función esencial de discipular a aquellos que se convierten, aquellos que tienen hambre de crecer y mantenerse conectados a la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que tienen el síndrome de Peter Pan. ¿Saben cuál es el síndrome de Peter Pan? Que quiere quedarse niño, que no quiere crecer, que no quiere madurar, que piensan que el cristianismo es Disney. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Señor, yo quiero que tú hagas. Señor, te pido esto. Señor, te pido lo otro. ¿Sabes qué? El discipulado de una iglesia siempre te va a llevar a que crezcas y a que madures y a que dejes el síndrome de Peter Pan, como yo digo. Dios quiere un discipulado completo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos 2:41. Porque discipular es exponer los creyentes continuamente a la palabra de Dios. Cuando Jesús oró en Juan 17 por sus discípulos, Jesús dijo, Padre, los he lavado con la palabra, los he santificado con tu palabra, los he preparado con tu palabra para este momento, cumplir la tarea.
Qué bonito sería que cuando estemos a la presencia del Señor podamos decir: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque me convertiste, gracias porque me transformaste, pero también gracias porque tu palabra continuamente depositada en mi corazón me discipuló y me preparó para encontrarme contigo en tu presencia, porque el discipulado te forma, el discipulado es esencial para la iglesia y para la fe cristiana. Hechos 2:41 dice que los creyentes de la primera iglesia de Jerusalén que recibieron la palabra, dice que fueron bautizados. Ahí está el evangelismo, recibieron la palabra y se añadieron como 3,000 personas en el primer servicio de la iglesia. Pero dice el 42, inmediatamente después dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina significa enseñanza. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles acerca de Jesús. La iglesia es esencial porque la iglesia es la única en el mundo que tiene la tarea de hacer que las otras personas perseveren en las doctrinas de Jesús, en la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia es esencial. Por esa razón, la iglesia es esencial porque es el único lugar que te recuerda continuamente: tenemos que ser como Jesús, tenemos que aprender como Jesús, tenemos que actuar como Jesús, tenemos que ser formados como Jesús, tenemos que ser obedientes como Jesús. Así que no me digan que la iglesia no es esencial. La iglesia va por el mundo predicando y va anunciando, pero también va formando discípulos de Jesús a través de la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por 5, amén. Amén. Tercera razón. Bueno, antes de ir a la tercera razón, quiero decir algo más acerca del discipulado. Una iglesia que discipula te da todo el consejo de Dios, no un poquito. Una iglesia que discipula te da todo el consejo de Dios. En Hechos 20:26 dice Pablo que él no había rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante que tú te expongas continuamente a la palabra del Señor para que escuches todo lo que Dios tiene que decirte. No que escojas solamente lo lindo, no que escojas solamente las promesas de Dios, donde Él va a orar, donde Dios muestra su misericordia, donde Dios muestra su amor, sino que también como parte del discipulado la iglesia tiene una responsabilidad de enseñarte a ser fiel en medio de la crisis. La iglesia tiene una responsabilidad de enseñarte a ser obediente en medio de la adversidad. Por eso estamos aquí, hermanos. Yo quiero que tú alabes al Señor y glorificas al Señor, porque esto es discipulado también. Nuestro carácter se está formando para algo más grande, para algo más poderoso. Y es que nos vamos a presentar un día delante de la presencia del Señor. Y la palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquel que persevera es aquel que continúa. El discípulo sigue el camino de su maestro. Me gusta la palabra en inglés, discipleship. Es como si estuviésemos todos juntos en una misma barca, siguiendo al maestro. Me acuerda cuando Jesús estuvo con sus discípulos en la barca y los discípulos estaban ahí asustados por la tormenta, pero Jesús estaba con ellos. Y en un momento dado, así nos pasa a nosotros cuando vienen las tormentas, las situaciones de la vida. Si estamos en la barca con Jesús, si estamos siendo formados con Jesús, no siempre vamos a ser perfectos, pero vamos a tener dónde mirar y a quién seguir, porque Jesús es nuestro norte. Estamos siendo discipulados. La tercera cosa que es esencial que la iglesia hace, que más ninguna institución en la tierra hace, son las misiones. Diga conmigo, misiones. Las misiones tienen que ver con el evangelismo y tienen que ver con el discipulado, pero las misiones es procurar adelantar la obra, donde la obra es necesaria porque no existe, donde no existen iglesias, donde no existe nadie que escuche el evangelio, donde no existen recursos, pues entonces la iglesia da sus recursos para que esto que nosotros llamamos que es esencial pueda llegar a lugares donde no existen.
El cristiano promedio americano da 20 centavos a la semana para las misiones. 20 centavos a la semana para las misiones. Yo creo que podemos hacer un poquito más. Cuenta que en la Segunda Guerra Mundial había escasez de carnes en las fronteras y en las trincheras de batalla. Había escasez de alimentos. No habían esas comidas enlatadas que hay ahora. Y una de las cosas que comenzaron a hacer los ciudadanos que estaban peleando y tenían sus soldados allá en la guerra fue comer menos carne y sacrificarse para que pudiera llegar alimento a los soldados en la frontera. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Hay una batalla campal luchándose, hay una batalla espiritual luchándose en distintas fronteras del evangelio con el mundo secular, con las religiones que son falsas, con las personas que nunca han escuchado del Señor. Nosotros tenemos una batalla en esas fronteras, y la iglesia que está en lugares donde ya se ha establecido el evangelio tiene una responsabilidad de apoyar las misiones en ese lugar, porque la iglesia quiere que lo que nosotros hemos recibido de gracia, otras personas también lo puedan escuchar y lo puedan recibir. La iglesia madura, la iglesia que crece, la iglesia que se levanta, la iglesia que le sirve a Dios, ama las misiones. Cristo fue el primer misionero, Cristo fue el primer enviado, Cristo fue el primer apóstol, y la iglesia es la que envía y la que apoya a los que han sido enviados. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por eso. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad con las misiones, y no voy a abundar mucho en esta, pero es bien importante que tú y yo entendamos que el celo por la obra de Dios, cuando tú estás realmente agradecido, cuando la pasión por Dios, la pasión por lo que Dios ha hecho en tu vida es tan grande, cuando tú sabes que Dios te salvó y que Dios ha sido bueno y que tú vas de camino al cielo, tú quieres que otros también participen y compartan y tengan esa misma experiencia. ¿Alguien dice amén? Por eso es que la iglesia ama las misiones. Las misiones son esenciales, y podemos ir con nuestra oración. Oramos por los misioneros, no nos olvidamos de ellos, oramos por ellos. En medio de esta pandemia muchas iglesias se han olvidado de los misioneros. En medio de esta pandemia muchos misioneros están dando alimentos en lugares donde hay hambrunas. En medio de esta pandemia hay muchas situaciones que han impedido que el evangelio, se han cerrado más los gobiernos, que el evangelio crezca más o llegue a diferentes lugares, pero la iglesia continúa porque las misiones van con el respaldo de Dios. Podemos ir orando, podemos ir yendo. Quizás hay personas aquí que Dios les va a llamar a misiones, a ser enviados por periodos cortos de tiempo, o quizás por periodos largos de tiempo, yo no sé. Pero vamos a apoyar a esas personas, porque la obra misionera de Dios es la voluntad de la iglesia, es la voluntad y la tarea de la iglesia, es función esencial. Podemos ir contribuyendo, podemos ir dando, podemos ir ofrendando, podemos sacrificar de nuestro dinero, y por eso también del presupuesto de la iglesia vamos. La iglesia es esencial, porque la iglesia está apoyando la obra donde no hay. Nosotros tenemos misiones en India, tenemos misiones en Pakistán, tenemos misiones en Myanmar, esta iglesia, Manuel, tenemos misiones en Honduras, tenemos misiones en República Dominicana, y vamos a seguir en el nombre de Jesús apoyando otras misiones, porque la iglesia está llamada a apoyar el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Yo quiero que ustedes sueñen con esto. El tamaño de una iglesia no se mide tanto por la cantidad de gente, sino por la influencia que tiene en el mundo. La iglesia, Emanuel, va a ser y será una iglesia de influencia en el mundo. Vamos a influenciar con nuestras finanzas los últimos rincones de la tierra, porque ese es el mandato del Señor. Así que mientras usted pueda, bendiga para nosotros bendecir y llegar a otras personas. Las misiones es esencial. Y por último, quiero mencionar en el día de hoy algo tan importante que yo sé que es la pasión de ustedes, y es una cuarta razón o una cuarta tarea esencial de la iglesia, y es la adoración. La iglesia adora a Jesús.
La iglesia rinde honor, da culto y servicio a Dios. En ningún otro lugar de la tierra se adora al Dios verdadero, al que creó los cielos, al que creó la tierra, al que nos creó, al que vino y se encarnó y murió en una cruz y resucitó. La iglesia adora. La iglesia adora, y cuando adora entrega su vida en honor y en homenaje al Señor. Sí, cuando cantamos y cuando adoramos, eso es adoración también, eso es alabanza. Es importante reunirnos y que la iglesia entienda que parte de lo que hacemos con nuestros labios y con nuestra vida es rendirle culto a Dios, porque Él es un Dios grande y Él es un Dios poderoso. Para el mundo secular y para el mundo y los que planifican las cosas y los que saturan nuestras televisiones con entretenimiento, Dios es un Dios opcional, es un Dios grande, es un Dios pequeño, o te lo pueden presentar de muchas maneras, pero la iglesia del Señor sabe que le sirve a un Dios grande, es un Dios poderoso. Mire si la adoración es tan poderosa que cuando Jesús fue tentado en el desierto, en Lucas, lo puede ver en Mateo capítulo 4 y lo puede ver en Lucas capítulo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo le pidió a Jesús: si tú me adoras, si tú te postras, cuando fue tentado, yo te voy a dar los reinos de la tierra. Mira cómo el enemigo sabe el poder de la adoración, porque siempre, te voy a decir un secreto que yo estaba estudiando anoche y me llamó la atención. Siempre que tú adoras de verdad, vas a perder algo de ti. Siempre que tú adoras de verdad, vas a perder algo de ti. Y siempre que tú adoras de verdad, vas a obtener algo de aquello a lo que tú adoras. Siempre que tú adoras de verdad, tu orgullo, si tú adoras de verdad a Dios, tu orgullo se va para el piso. Si tú adoras de verdad a Dios, tu agenda pasa a un segundo plano. Si tú adoras de verdad a Dios, tu voluntad pasa a una segunda mesa. La iglesia no es plato de segunda mesa. La iglesia es el lugar donde nosotros nos recordamos todo el tiempo de que le servimos a un Dios grande, que es primero y que es el centro de nuestras vidas. Cuando tú adoras, pierdes tu orgullo. Cuando tú adoras, pierdes tu capacidad, si podemos decirlo así, de controlar tu vida. El que adora a Dios de verdad, el Espíritu Santo lo dirige al hablar, lo dirige al tomar decisiones, lo dirige cuando se conduce en su familia, lo dirige cuando está trabajando. El Espíritu Santo lo dirige y lo hace un adorador. Jesús mismo dijo en Juan 4, cuando estaba hablando con la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjese, en ningún otro lugar en la tierra se habla de que Dios está buscando con esta intensidad y con esta pasión, como Jesús está diciendo, que Dios está buscando algo. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando adoradores. Adorar es necesario. Jesús mismo lo dijo, Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, la adoración es esencial, la adoración es importante. Entregar tu vida y reconocer que Dios es el dueño del oro y de la plata, de cada suspiro de tu vida, del día de hoy, del día de mañana, de todos los días que Dios te dio aquí para poder estar aquí en la tierra. Dios es el Señor, Dios es el dueño de tu vida. Te hace a ti entregarlo, te hace a ti vivir una vida santa para Él, porque tú reconoces que Dios es grande y maravilloso. Donde quiera que la iglesia se reúne, se exalta y se proclama el nombre de Jesús. Es necesario que se haga, Jesús lo dijo, es necesario que los adoradores, que aquellos que han conocido del Señor, entreguen sus vidas en adoración. Cada canción que tenemos, cada cosa que hacemos, es para que el nombre de Jesús sea glorificado.
Jesús le dijo a sus discípulos en el sermón del monte: es necesario que tus obras sean puestas en la luz para que cuando el mundo vea sus obras, las obras de la iglesia, puedan glorificar al Padre. Así que todo lo que hacemos es para que el nombre de Jesús sea glorificado. A la iglesia le apasiona no que los títulos de las personas o de los pastores sean reconocidos. A la iglesia verdadera no le apasiona que tenga un buen templo o tenga una tremenda comodidad. A la iglesia verdadera no le apasiona necesariamente que tú tengas un buen carro, una buena casa, que tengas un tremendo trabajo. Gloria a Dios si lo puedes tener, si lo has trabajado, gloria a Dios si has podido administrar bien tu dinero, gloria a Dios. Pero la tarea esencial de la iglesia es que todo lo que hace, el nombre de Jesús sea proclamado en todo lo que hacemos. Porque nosotros tenemos una tarea, y es que nosotros no seamos los que sobresalgamos, sino que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a mostrar a Jesús. Y yo quiero mostrar a Jesús, hermano. Donde quiera que la iglesia se reúne, la adoración es necesaria. Pastor, pero ¿cómo hago eso? Empieza reconociendo los atributos y las cualidades de Dios sobre tu vida. Empieza reconociendo que Él es grande. Empieza reconociendo y proclamándolo con tus labios y con tu vida, que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios fiel. Empieza reconociendo que Él es un Dios justo, aunque no entendamos las situaciones, que Él es un Dios de poder y de gloria. Empieza reconociendo que estás vivo por su misericordia y por su gracia. Empieza reconociendo si eres salvo, que Él te ha redimido, que te ha comprado, que te perdonó tus pecados, y dale gracias a Dios cuando te levantes, dale gracias a Dios cuando estés comiendo, dale gracias a Dios y reconócelo cuando puedas conversar con un amigo, dale gracias a Dios y sírvele cuando puedas estar trabajando, dale gracias a Dios en cada momento y reconócelo, porque la iglesia tiene una pasión solamente, y esa pasión es exaltar el nombre de Jesús por encima de todas las cosas. El enemigo sabe que si quita el nombre de Jesús de las canciones de la música cristiana, que si quita el nombre de Jesús de los podios de las iglesias, que si quita el nombre de Jesús, la música podrá ser bonita, vas a poder llorar porque te tocan las emociones, pero si el nombre de Jesús no está, la iglesia no le adora, la iglesia no le reconoce. Pero en esta iglesia y en miles de iglesias alrededor del mundo, el nombre de Jesús es predicado, y eso es lo que importa. Lo hagamos en el parking, lo hagamos adentro, lo hagamos afuera, la iglesia no va a dejar de predicar y no va a dejar de hacer esta función esencial de adorar al Señor y proclamar el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. ¿No se ha dado cuenta que mucha de la música cristiana que se hace ni menciona el nombre de Jesús? ¿No se ha dado cuenta que muchas de las predicaciones ahora son más para que las personas se sientan bien y no tengan que arrepentirse de sus pecados si Jesús no está en el asunto? ¿No se ha dado cuenta que ahora se puede ser cristiano sin tener a Cristo en el corazón? Porque la iglesia ha abandonado esta función esencial, que es la adoración. Jesús será siempre glorificado en la iglesia verdadera. Si tú eres iglesia verdadera, Cristo se va a notar en tu vida. Cristo va a ser exaltado en tu vida. La iglesia verdadera reconoce a Jesús no simplemente como el fundamento de la iglesia, como dice la Escritura, sino como el centro del universo y de la salvación del ser humano. Quiero que vayas conmigo, y con esto cerramos, a Colosenses 1. Colosenses 1, del 11 al 20. Y mire si la iglesia debe proclamar el nombre de Jesús. Mire qué poderoso esto. Colosenses 1, del 11 al 20. Si estás sintonizando, busca la palabra del Señor también. Pablo decía a la iglesia de Colosa: todo esto
fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Diga, con mucha paciencia. Darán con gran gozo, darán las gracias al Padre. Dije con gran gozo. No poquito gozo, dije con gran gozo. Darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos. Tú no eras apto, pero Dios te hizo aptos. Te hizo capaz de participar del legado, de la herencia de los creyentes en luz. Y que también nos ha librado, diga conmigo, me ha librado del poder de la oscuridad y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, yo doy gracias al Padre porque Él me transformó, porque antes yo estaba en tiniebla y ahora estoy bajo el gobierno de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y ahí explica, mira, si tú quieres razones por las cuales la iglesia adora al Señor, sigue leyendo conmigo. Si tú quieres más razones y quieres estar seguro por la cual la iglesia adora a Jesús y es una función esencial para la iglesia, sigue leyendo conmigo, verso 14. De su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué razón más grande que esa? La iglesia adora al Señor porque en Jesús nuestros pecados han sido perdonados. Aquel que ha sido perdonado de verdad vivirá eternamente agradecido del Señor. Versículo 15. Jesús es la imagen del Dios invisible. Quizás nosotros no podemos ver a Jesús o al Padre, pero Jesús se hizo visible aquí en la tierra. Jesús se encarnó. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que existe, hermano. Dígame si Jesús no es importante. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, tronos, autoridades, poderes, principados, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. La iglesia tiene una tarea: vivir por Él y para Él. Reconocer que Jesús es el centro de la creación. Dice, Jesús existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¡Wow! Si Cristo está en tu vida, tú vas a estar en orden. Si Cristo está en tu vida, vas a tener poder y autoridad, porque Jesús es la fuente de poder y autoridad. La iglesia adora a Jesús y le reconoce. Sigue diciendo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí está la iglesia del Señor. Puedes alzar tus manos si está la iglesia del Señor aquí. ¿Tú sabes qué? Jesús es nuestra cabeza. Jesús es el dueño de la iglesia. Jesús es la cabeza, pero dice que Él es la cabeza del cuerpo. Y ahí mismo dice que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A Dios le ha placido, y esto lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la otra función esencial el próximo domingo, la comunión. A Dios le ha placido que aunque no podamos ver a Cristo, podamos ver a Cristo a través de la iglesia. Podamos ver a Cristo. Podamos ver a Cristo visiblemente en nuestros hermanos y hermanas. ¿Ustedes dicen amén conmigo? Amén. Hermano, y aquí es que yo vengo porque la iglesia es tan esencial y tan importante. Quizás no te lo habían enseñado o no lo habías visto de esta manera, pero la expresión visible de Cristo en este tiempo está en la iglesia como cuerpo. ¿Cómo la iglesia no va a ser esencial? ¿Cómo la iglesia no va a ser importante si Jesús dijo que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia? Tú y yo, por la gracia de Dios, no lo merecemos, pero por la gracia de Dios, tú y yo todos juntos somos el cuerpo visible de Jesús aquí en este mundo, en esta tierra. Y donde quiera que la iglesia se reúne y donde quiera que la iglesia esté,
Porque la iglesia soy yo, no es algo que yo hago, no necesariamente es un lugar, pero la iglesia es un grupo. La iglesia no es un individuo, la iglesia es una comunidad. Y donde quiera que está esa comunidad, el cuerpo de Cristo está presente y está visible. Que no somos perfectos, Dios lo sabe. Pero Dios ha prometido hacerse visible donde quiera que está el cuerpo de Cristo. Y eso se llama gracia, eso se llama presencia de Dios en medio de la comunidad de los creyentes. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque fue el primero que resucitó para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó, dice Colosenses 1, 18 y 19, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Todo lo que Dios es, Jesús lo tuvo. Todo lo que Dios es, Jesús lo expresó. Todo lo que Dios es, Jesús lo posee, porque Él es Dios manifestado a nosotros. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Hermano, lo que yo quiero decir con esto en esta mañana, de las 7 hemos visto 4. La iglesia tiene una función esencial. La iglesia evangeliza. La iglesia discipula. La iglesia impulsa las misiones. Y la iglesia adora a un Dios que está vivo, a Cristo Jesús. Hermano, la iglesia no es poca cosa. La iglesia tiene identidad. Y la iglesia posee el poder y la autoridad y el respaldo de Dios para poder perseverar en todo tipo de circunstancia y en todo tipo de prueba. ¿Alguien dice amén? Porque la iglesia la sostiene Jesús. La iglesia la sostiene el Señor de señores. La iglesia se compone de todos aquellos que han escuchado la verdad de Dios, la han obedecido en su corazón y entregan sus vidas en arrepentimiento y discipulado y formación para exaltar el nombre de Jesús en todo lo que hacen. ¿Qué tal si te pones de pie o alzas tus manos o inclinas tu rostro como lo quieras hacer ahí conmigo? Vamos a adorar, vamos a entregar esta palabra y adorar al Señor un momento y darle gracias a Dios. Dile al Señor, enséñame como iglesia esto que es importante para ti. Atrévete. Dile ahí donde está, Señor, enséñame que esto es esencial. Enséñame que esto es importante para ti. Enséñame, Jesús. Señor, en esta hora venimos a reconocerte en nuestra reunión. Venimos a darte toda gloria y toda honra. Venimos a darte alabanzas. Venimos a darte adoración. Venimos a darte, Dios mío, con tu palabra, reconocimiento. En esta reunión tú eres el Señor de señores. Estamos aquí por tu misericordia y por tu gracia. Danos, Señor, identidad clara. Que entendamos nuestro rol aquí en la tierra. Que entendamos nuestro rol aquí en Puerto Rico. Que entendamos nuestro rol en el mundo. La iglesia tiene una función única. La iglesia tiene una función esencial y especial. La iglesia tiene una función, Dios mío, que no se puede delegar en ninguna otra organización o institución. La iglesia tiene la responsabilidad de evangelizar, de llevar tu verdad, de restaurar el que está quebrantado, de acercar a ti el que está lejos, de reconciliar al hombre con Dios. La iglesia para ti es preciada, para nosotros también. La iglesia para ti es la expresión visible de Jesús en la tierra, así que para nosotros también. La iglesia para ti es especial tesoro, para nosotros también. La iglesia para ti es una comunidad viva y llena de poder y autoridad, para nosotros también lo será. La iglesia evangeliza porque lleva tu mensaje, así que lo vamos a llevar. La iglesia, Dios mío, forma y discipula porque lleva tus enseñanzas continuamente. Así que nosotros vamos a discipular y vamos a ser formados en el nombre de Jesús y vamos a ayudar en la formación a otros. La iglesia
impulsa y adelanta la obra misionera y del reino de Dios en lugares donde ninguna otras personas han escuchado de Jesús en sus vidas. La iglesia apoya esas misiones. La iglesia da sus recursos para esas misiones. Danos esa pasión, Señor. Eso es esencial. Pero también la iglesia te adora. La iglesia te alaba. En medio de la prueba, en medio de la bonanza, en medio de la tempestad, en medio de la estabilidad, tú sigues siendo Dios. Tú no cambias. Tú sigues siendo grande y poderoso. Así que te damos toda gloria y toda honra. Reconocemos tu presencia en nuestras vidas y creemos que tú estás aquí obrando en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús.